Un gran abrazo, queridos amigos. Decirles que, bueno, nosotros estamos muy interesados, como está interesada la ciudadanía, de iniciar político contra el Contralor, pero tampoco queremos que se archive el juicio contra el ministro de Energía anterior, por cuanto fue el culpable pues, de algunas cosas ilegales, como por ejemplo lo de las facturas exageradas que CNEL está cobrando en casi todo el país. En definitiva, es un clamor nacional lo de este señor Celi, que avasallando todo concepto, todo principio moral, siga al pie de una o atrás o al mando de una institución que debería pues tener toda la acción efectiva, moral, para poder de una u otra manera darle al Ecuador honorabilidad como siempre hemos tenido, y que en definitiva pues el día de mañana vamos a conocer este asunto. Yo creo que hay que priorizar el juicio a Celi y en definitiva pues lo otro también tiene que continuar colateralmente, así como usted está viendo, está continuando el juicio al defensor del pueblo. Esa es la información que les puedo dar, apreciados amigos. Asambleísta Almeida, ¿y cree usted que haya los votos suficientes? Creo que la mayoría de los partidos y movimientos de la Asamblea están de acuerdo con que el señor Celi no siga al frente del organismo de control. Le digo esto porque como los bloques están muy compactados en cuanto a su posición ideológica, el Partido Sacristiano por un lado, el Partido de la Revolución Ciudadana por otro, y los quienes apoyan o coyunturalmente han votado con el régimen, con el gobierno. ¿Podrán unir fuerzas para destituir al señor Celi? Mira, yo no creo que el gobierno se vaya a oponer al juicio político al señor Celi. El Partido Social Cristiano está de acuerdo, la izquierda democrática también, Pachacuti también, y yo creo que los independientes y los de UNES también han de estar de acuerdo. O sea, aquí es un asunto de moralidad, mi querido amigo. Si no hay moralidad en el país, esto se va al traste. Yo no creo que haya un partido político, ni la fuerza política, ni económica de este señor pueda comprar la conciencia de los legisladores en este momento. Razón por la cual, pues, nosotros desde la semana pasada usted ha visto que yo particularmente, a nombre del Partido Social Cristiano y como legislador personal, he opuesto ese juicio y también el otro juicio, ¿no? Aquí no tiene que esperar que el uno entre para que después de tantos meses entre el otro y para que después del otro entre tantos meses. Eso no debe ser el concepto. Nosotros tenemos que escuchar al pueblo y el clamor del pueblo es que allí, en esa Contraloría, hay un avasallo total, ahí hay unos negociados terribles que en definitiva han hecho perder al Ecuador muchos recursos económicos y siguen perdiendo ahorita porque no hay un contralor en funciones. Allí contralor del subcontralor, del subcontralor, del subcontralor no existen, y cualquier otro funcionario que se quiera posesionar allí por creer que esto es un buen negocio, la va a ver mal, porque estarán los juicios penales latentes y presentes para de una u otra manera pues encarcelar a cualquiera que quiera avasallar los conceptos legales del país. Asambleísta, hay que ir al origen del problema, y es cómo llegó el señor Celi a ese puesto, cómo llegó el señor Carrión a ese puesto. Y todo apunta al Consejo de Participación Ciudadana, cuyos procesos de selección parecen haberse equivocado y de largo, incluyendo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que fue quien nos dejó a este señor Celi. ¿Cree usted que también por ahí deben disparar los cañones de la fiscalización? Oiga, lo que lo nombraron fue el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ellos fueron que lo nombraron, a todos ellos. No es el actual Consejo de Participación que fue elegido por el pueblo. No. Fueron ellos los que avasallaron todo concepto y pusieron a Celi, que no era el subcontralor realmente, y que lo pusieron, lo encargaron allí. Y lo blindaron, por último, como creyendo ser un gran y correcto caballero. No lo ha sido. No es un hombre que ha tenido ni siquiera la profesión adecuada para este cargo, y además pues ha manejado esto como una hacienda feudal. Eso no puede ser. Así es que no es todo el Consejo de Participación, es el transitorio que hizo esto. Y no digo que todo esté hecho mal por el transitorio. Yo creo que fallaron ellos en el nombramiento del señor Celi,
y pues bueno, el del señor Carrión está en investigación penal también, pero los comentarios son muy feos. En todo caso, el país también tiene que tener una presencia de que nuestros funcionarios, de que nuestros poderes públicos tienen que ser pues transparentes y honrados y honestos. Si alguien se desvió, bueno, hay que cambiarlo. Para eso son las prerrogativas de cambiar a estos funcionarios que no pueden ser eternos bajo ninguna situación. Decía esto también porque la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana como quinto organismo o función del Estado es la que está un poco en entredicho, y ya lo dijo el presidente de la República en su campaña, que habría que desaparecer a este organismo. Incluso el año pasado hubo una iniciativa que no pasó en la legislatura. Sabemos que es un cambio a la Constitución, tendría que ir vía consulta popular o una reforma directamente en la Asamblea, tomaría mucho tiempo, pero ¿están ustedes de acuerdo con que debería eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana? Yo en lo personal no estoy de acuerdo, mi querido amigo, porque el pueblo lo eligió. Y yo soy muy respetuoso de esto. Un ciudadano cualquiera, el presidente, cualquier diputado o cualquier empresario puede decir que no está de acuerdo. Para eso hay los estamentos y formas de hacer el cambio. Pero recuérdese usted que ya la Corte Constitucional dijo cuál es el procedimiento. Y el procedimiento no es sencillo. Esto tiene que ir a una cuestión de una asamblea constituyente para poderlo cambiar. O sea, yo lo único que defiendo es el procedimiento de que el pueblo lo eligió. Y si el pueblo lo eligió, bueno, el pueblo sabrá por qué lo hizo. En todo caso, sí, en principio se pensaba de que el Consejo de Participación era el germen de la dictadura, sí, porque eran designados los amigos o adláteres de las funciones o los presidentes de las funciones del Estado. Hoy en día no es así, es ahora elección popular. Vea usted que algunos fallaron y el Parlamento ecuatoriano, me refiero a los actuales miembros del Consejo de Participación, fueron sacados por juicio político. En todo caso, allí hay una fórmula de honradez que tiene que irse aplicando hasta que todo el mundo aprenda. Yo creo que ese no es el problema, mi querido amigo. El problema es que la gente se vuelve loca. Este señor Celi, que era un hombre bien visto en todos los estamentos, después se volvió loco. Inclusive quiso hacer un golpe de Estado entre la primera y la segunda vuelta, en la primera vuelta electoral. ¿Por qué? O sea, en todo caso, ese tipo de cosas son muy preocupantes, apreciado amigo. Lamento que este señor que para muchas personas pues, ha sido un hombre correcto, ahora está inmiscuido en semejante escándalo. Y el escándalo es terrible, porque tirar abajo esas glosas por cientos de millones de dólares, perjudicando al erario nacional, yo no creo que para eso fueron los contralores a hacer eso, ni para hacer recursos económicos, ni para hacerse nuevos ricos, mi querido amigo. Entonces el problema está allí que hay que solucionarlo y hay que solucionarlo. Y existe la forma y la fórmula de cómo solucionarlo. Nadie, absolutamente nadie de los bloques legislativos está diciendo yo apoyo al señor Celi. Así es que la ciudadanía también dice, bueno, ¿cuándo nos sacan esto? Usted ve las redes sociales, ve la llamada a los radios, los canales de televisión, los periódicos, todo el mundo critica esta actitud y el proceder del señor Celi. Vea usted que hubieron más de 3.800 juicios de indicio de responsabilidad penal y se han despachado 50, y me refiero a la acción ya en la fiscalía. ¿Por qué? Porque no ha habido el impulso debido de la Contraloría. Entonces, todo este tipo de cosas han sucedido, apreciado amigo, porque no hay un verdadero control y porque no ha habido una verdadera acción cívica para tratar de salvar los intereses. Asambleísta, pregunta final y le agradezco su tiempo. ¿Estará quizás en unas par de semanas o quizás menos este reglamento que dictamina la Corte Constitucional se establezca para los procedimientos quirúrgicos en caso de aborto por emergencia? Le digo esto porque la Defensoría del Pueblo es la encargada de hacerlo para que la Asamblea finalmente lo pueda incorporar como ley de la República en el reglamento, mejor dicho, de la reforma al Código Integral Penal que se votó este año. ¿Cómo votar el Partido Social Cristiano a propósito de esto? Es un tema tan sensible, ¿no? Un tema muy sensible. El partido ha dado
conciencia, muchos que estaremos defendiendo la vida, y que de otra manera, como que así la mayoría, por diciendo que ellos no pueden tener un hijo, que haya una violación. A mí me duele esa situación, pero no vale la pena hacerlo. Hay que analizarlo. El problema también radica allí. ¿Cuál defensor del pueblo? Si la defensora anterior ya fue, entonces ¿cuál mismo? Entonces, cosas que deberíamos actuar con la legalidad respectiva. Yo creo que el Parlamento va a tener allí una gran labor y vamos a analizar las cosas científicamente. Mientras hay otra gente que ruega y que hace milagros por tener un hijo porque no lo puede tener, algunos no lo pueden tener. Entonces, yo creo que bien podría ser un momento para tener adopción. Entonces, y lo correcto es evitarlo como con las anticonceptivos. O sea, yo creo que debe haber una gran campaña para aquello y en definitiva pues evitar esto, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que el análisis cabe y usted como medio de comunicación estatal y nacional debería, pues, y le felicito y le agradezco por la pregunta, seguir impulsando este análisis para que el Ecuador siga opinando y de esa manera tengamos un concepto ya global de lo cómo opina el Ecuador. Así es, efectivamente, hay que abrir el debate siempre de estos temas. Asambleísta Luis Almeida, muchas gracias. Muchas gracias.